consultas. Yo tengo de todos modos los ejercicios acá en esta presentación para ir identificando si no lo hicieron. No sé cómo les fue ayer con la profe, porque yo tuve que desconectarme, estuve solamente con la primera comisión, con los chicos de la 4K2 y después ya no pude estar más. ¿Cómo les fue? ¿Entendieron las distribuciones? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, estuvimos viendo un par de ejemplos. Bien. Estábamos Y analizando nos las dijo distribuciones que se presentaban. que marquemos más o menos qué distribuciones eran en los Observamos ejercicios. los enunciados. Perfecto, perfecto. Bueno, si quieren, los invito a que leamos los ejercicios y vamos viendo cómo hacer los diagramas, a ver si se entiende, si ustedes qué opinan, cómo se los va armando, qué hay que tener en cuenta, qué nos pide simular cada uno de estos ejemplos. Profe, le pregunto de qué página es este ejercicio. Página 41. 41. ¿Sí? Gracias. 41, sí, ahí está. Bueno, ya. En una plantación de limones se cuenta con una producción estimada de 45 más menos 15 limones por planta. La plantación cuenta con 150.000 plantas. Además, por día se cosechan entre 15.000 y 20.000 limones. Del total de limones, se sabe que aproximadamente el 30% corresponde a calidad excelente, que se vende en el mercado a 50 pesos la docena, mientras que el resto se vende a 30 pesos la docena. Y nos pide simular la cosecha e informar lo siguiente: la venta de limones excelentes, las ventas de limones comunes, el total de limones cosechados y los días que duró la cosecha. ¿Sí? Nosotros tenemos que mostrar esos datos. ¿Cuándo debemos mostrar esos datos? En este caso, como está enunciado, al final de todo el ejercicio, o sea, al final de todo el diagrama, yo debo mostrar esos 4 datos que me están pidiendo. ¿Ok? Sí. Bien. Sabiendo eso, lo que está marcado en rojo tiene algo que ver con todo este ejercicio, obviamente. Por un lado tenemos distribuciones y por otro lado tenemos datos fijos. ¿Cuáles son las distribuciones y cuáles son los datos fijos? El 45 más o menos 15 45 más o limones menos vendría a 15. ser una distribución normal. ¿Mm? Bueno, ahí está. Sí, sin querer lo apreté porque estaba... Pero sí, ahí está. No puedo sacar ahora el cuadrito que está allá. Me está molestando. Después tenemos que, por ejemplo, el La 30% va a ser calidad excelente, pero sabemos también que el otro 70% no, así que podemos decir que eso es binomial. Exacto, eso no es binomial. Los 150.000 plantas de un valor fijo. Exacto, valor fijo. Los 15.000 y 20.000 limones es un intervalo, por lo tanto es uniforme. Uniforme. Bien, ahí tenemos ya las 3 distribuciones que yo tengo ahí ya mostrándoles: la normal, el uniforme y la binomial. ¿Y qué más tengo como dato fijo? Los precios. Los precios de cada uno. Bien, entonces los datos fijos son la cantidad de plantas, los 50 pesos por docena de los excelentes, como dice allí, y los 30 pesos por docena de los comunes. Para la distribución normal, ¿sí? Tenemos la media de 45 y el desvío de 15, y fíjense que lo mostramos o lo escribimos de esta manera porque así es como nosotros lo tenemos que mostrar en el diagrama. Supongo que lo vieron ayer con la profe, que dentro de los diagramas debemos enunciarlo como un procedimiento, ¿sí? Cuando lo llama el procedimiento normal, se lo escribe de esa forma, ¿sí? Donde va a estar la media, coma, el desvío y coma, lo que dice ahí, limones, es una variable, la variable donde va a guardar esa cantidad de limones, ¿ok? Sí, sí. La siguiente era la uniforme. Decía que teníamos entre 15.000 y 20.000 limones que se podían cosechar por día. Como decía la compañera, ahí el intervalo entre A y B, ¿sí? Es lo que nosotros nos va A los 15.000, B los 20.000. Por lo tanto, cuando yo armo la distribución uniforme, que es A más B menos A por U,
es lo que tengo como resultado, el 15.000 más 5.000 U, ¿sí? Si yo tengo, me aparece en mi distribución el valor de U que tengo que hacer antes. ¿Cómo, profe? Calcularlo, Generar Calcularlo. el valor aleatorio. Bien. Preguntaba si me aparece el valor de U dentro de mi distribución, significa que yo tengo que hacer un G de U anteriormente, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Sí? Llamar a ese generador para que me genere los U y poder hacer, digamos, esa distribución. ¿Bien? Bien. Bien, y la otra era la binomial, como había dicho creo que Agustín, ¿sí? Que el 30% es de excelentes, mis variables, si se quiere, corresponde a excelentes y a comunes, donde tienen la probabilidad del 30% de que sean excelentes, el resto será el 70%, y mi acumulada, como vieron el día de ayer con la profesora, lo que hacemos es el poner el primer valor, en este caso del excelente, y sumamos, ¿sí? Con la probabilidad del que sigue, acá tenemos dos nada más, entonces simplemente sumamos el 0,7 más el 0,3 y tenemos el valor de 1 para la acumulada para los comunes. Bien, con esto se supone que yo ya tengo la posibilidad de armar el ejercicio. ¿Alguien se anima a plantear cómo sería el diagrama? Necesito que me digan que sí. Sí, pero habría que verlo bien. Pero no directamente decirlo de ahora, sino analizarlo y armar. Bueno, yo les cuento más o menos cómo sería, ¿sí? Hace un rato hice otra cosa, dibujé, ¿sí? Pero ahora voy a tratar de que ustedes piensen un poquito. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero que nada, yo tengo que saber, por cada una de las plantas que tengo, que son 150.000, ¿sí? Por cada una de las plantas, debo saber cuántos limones tiene cada planta. ¿Sí? Sí. O Sí. sea, yo fíjense ustedes en los diagramas que ya tienen ahí de los resueltos, fíjense que en todos los diagramas yo tengo que hacer algún bucle, digamos, ¿sí? Para poder saber algunos datos. En este, la mayoría, no en este, en la mayoría de todos los otros ejercicios, el bucle más grande casi siempre es recorrer días, un tiempo, sean días, sean horas, sean minutos o sean segundos. ¿Sí? Por lo general siempre está dado el ciclo más grande, el bucle más grande, por un tiempo que hay que recorrer. Si se fijan en el siguiente ejercicio, creo que pedía simular 30 días de las llamadas, no me acuerdo cómo era el enunciado exactamente del que sigue, ¿sí? Pero dice simular 30 días, eso creo que sí estaba así. Entonces, yo acá no tengo un tiempo, digamos, que me está diciendo que tengo que simular. Este es un poquito diferente y lo único que tengo que tomar como dato para hacer esta simulación, el bucle más grande, es la cantidad de plantas. Porque con esa cantidad de plantas yo tengo que sacar todos los demás datos. Saber cuánto se vendió cuánto es la venta de limones excelentes, cuánto es la venta de limones comunes, cuánto fue el total de los limones que se cosechó y cuántos días duró la cosecha. Todo con las plantas, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes hagan el ejercicio, o hagan el dibujo, digamos, ¿sí? El diagrama, lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Siempre inicio, era que no iba a hacer nada, pero no puedo. Profe, El inicio, donde van a estar después en este sector, sí, ya lo sé. La pizarra, es una pizarra. No, ¿Sí? estamos viendo el En PowerPoint. ese sector es donde yo voy a colocar. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No, ¿ya se Ahora sí, actualizó? ahora sí. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el inicio, el lugar donde vamos a poner las variables, y después de las variables, lo que les estaba diciendo, recorrer, hacer un bucle con las plantas. Yo le voy a llamar las plantas, una variable P, menor o igual a las 150.000. ¿Sí? Disculpen que yo escribo muy feo con el mouse. 150.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo, una vez que ingrese a este bucle, estoy en la planta número 1. Por cada una de esas plantas,
el enunciado me decía que tenía con la distribución normal 45 más menos 15 limones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, ahí se hace el proceso normal. Bien, lo que se hace es, llamamos al procedimiento normal, ¿sí? Yo no lo voy a escribir a todo, pero dentro de ese procedimiento normal, lo que me va a arrojar, digamos, en la variable que va a guardar son la cantidad de limones, ¿sí? Por planta. Eso es lo que me arroja ahí adentro, ¿sí? Los limones por la planta número 1, por la 2, por la 3, hasta las 150.000. ¿Bien? Bien. Una vez que yo ya sé cuántos limones tiene esa planta, ¿qué es lo próximo que debería saber? Eloísa. Estoy pensándolo. O sea, que ver cuál es de cada calidad, si es excelente o no. Bien, para saber si es excelente o si es común, sabiendo yo la cantidad de limones que tengo acá, lo que yo tengo que hacer ahora es recorrer cada limón. O sea, tengo que tomar cada uno de esos limones y discriminar si es de un tipo o es de otro tipo. ¿Ok? Sí. Bien. Para eso simplemente voy a recorrer los limones. Lo mismo que hice con las plantas, voy a recorrer los limones. ¿Sí? Voy a hacer un ciclo donde el limón número 1, cuando ingrese acá, después me dirán ustedes qué está faltando, que pongamos, pero en este sector comparaba plantas, la planta 1 hasta las 150.000. En este lugar, como yo ya sé cuántos limones tengo para esa planta, tengo que recorrer los limones y, como decía Eloísa, identificar si es de un tipo o es de otro tipo. ¿Quién me decía si era, cuando digo quién, pregunto qué distribución? ¿Qué distribución me Lo binomial. Bien, entonces para hacer la binomial, yo tengo que hacer un GDU primero, ¿ok? Un GDU. Y después tendré que hacer el U menor o igual, que no me acuerdo cuánto era, el 30%. ¿Así es? Sí. Entonces, Antes si de yo bucle iría hago el un, 30%, diga, antes de bucle iría un i igual a 0. antes de ingresar acá, antes de estar aquí, digamos, en este sector, estaba esperando que alguien lo diga, tengo que inicializar la variable i. ¿Sí? Claro. Si yo lo mismo, que nadie lo dijo, la variable p, pero ¿puedo inicializar la variable p y la variable i en el mismo lugar? Es la pregunta, ¿y cuánto valdría? Si yo lo hago igual a 0, como decía el compañero recién, a la variable i, si hago igual a 0, va a ser 1 más de la cantidad que me dé acá. Si hago i menor o igual, ¿sí? Depende de eso nada más, si le pongo menor o igual o le pongo menor. Depende de eso qué valor le voy a inicializar, si en 0 o en 1. En este caso, como puse menor o igual, esto va en 1. Y las plantas, como también puse menor o igual, ¿con cuántos comienzan las plantas? ¿Con 0 o con 1? Con 1, profe. 1. Bien. ¿Sí? Depende de eso nada más. Bien. Sabemos planta 1, 45 limones supongamos, limón 1. Pregunta. ¿Es menor o igual a 0,3? Sí. Si me dice que es menor o igual a 0,30, al 30%, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Y qué tengo que hacer acá si es mayor? En el no hacer otra pregunta, preguntando si U es No mayor o igual a directamente. 0,70. No, menor o igual. No, porque si no No. pertenece al 30, pertenece al 70. Exacto. Así es, como dicen los Entonces, chicos. Sí, continúa. en uno se va a hacer el cálculo de una ganancia. Si, por ejemplo, si es del 30%,
se suman los 50 pesos. Puede ser. Tengamos en cuenta que el valor es por docena, Ah, no es por unidad. cierto, cierto. ¿Sí? Habría que Entonces habrá que hacer... otra variable que se llame total limones Profe, una calidad pregunta. excelente o comunes. Profe, Bien, ¿en qué, sí. en qué momento expresamos los limones que se cosechan por día? Esos 15.000 y 20.000 limones. Entre Porque 15.000 y nosotros 20.000 limones. Sí. de eso no es lo que nosotros estamos averiguando, digamos, no de las plantas. ¿O no? ¿O estoy entendiendo mal? Esa parte de la cosecha por día, cuánto cosecha por día, nos va a ayudar a saber qué cantidad de días duró la cosecha. Y lo vamos a hacer más adelante. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Para ver si se entiende. A ver, ojo, lo que yo les estoy diciendo como una alternativa del ejercicio no significa que sea la única, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta algunos datos nada más para saber si lo puedo usar dentro de todo este ciclo de las plantas o fuera del ciclo de las plantas. Lo mismo para los otros ejercicios. Dentro del bucle mayor de los días, por ejemplo, para el siguiente que era simular 30 días, o fuera de ese ciclo de los 30 días. ¿Sí? Depende de cómo esté enunciado, es donde yo lo voy a utilizar. La idea, o sea, lo que yo quiero que ustedes más o menos tengan ahora claro qué es lo que vamos haciendo en cada paso y qué deberíamos calcular en un lugar y en otro. ¿Sí? En este lugar, una vez que determinamos si es calidad excelente, alguien dijo por ahí una variable para hacer algo, bueno, yo le puse el total de excelentes acá y el total de comunes. Puedo ir sumando por cada limón que ingresa, voy sumando 1, 2, 3 para cada lado, ¿ok? Simplemente eso. Y después de hacer esto, de tener cantidades de limones de ambos lados, ahí mismo podría hacer lo de las ventas, ¿sí? Ahora, lo de las ventas va a depender cómo lo quieran hacer ustedes. Para sumar por docena, o sea, por cada docena, pueden multiplicarlo por lo que sale. No me acuerdo cuánto era, 50, pero no lo estoy viendo el enunciado en mi pantalla. Creo que era 50 pesos y 50 pesos la docena, 30. Y el resto se vende 30 pesos. Bien, entonces, de acuerdo a la cantidad de limones que tengo de un lado y que tengo del otro, deberán sacar ustedes cuánto es la venta, ¿sí? Que es lo que me pide en realidad mostrar la venta de excelentes y la venta de los comunes. ¿Ok? Entonces, consulta, en ese caso, yo sé que hay que dividirlo en 12 y multiplicarlo por 30. A la hora de dividirlo en 12, Sí. ¿tomamos siempre la parte entera o cómo se podrá hacer? Sí, pueden tomarlo así. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el módulo? El resto, Ah, sí, sí, digamos. sí. Sí, sí. Si el resto es igual a 0 de ese total de limones, lo va a ir acumulando y sumando por el valor que tiene cada docena, o si no, podés hacerlo multiplicándolo sin hacer el módulo. Bien. Otra consulta. Esto si lo llevamos a programar y habría Sí. que, en supuesto caso, si se lo hay que presentarlo al cliente o a ustedes como profesores, Sí, en la consola, a cada planta, ¿hay que sí. mostrarla en la consola o no? Porque si se llegase a ejecutar el programa, O sea, vos decís mostrar por cada planta lo que va haciendo. mostrar, por ejemplo, cuando se genera cada planta al Sí, principio, sí. mostrar los parámetros de cada planta, porque son 150.000 plantas, eso, por eso es la pregunta. En este caso, si yo tengo que programar esto, yo lo único que tengo que mostrar al final de todo esto es cuánto fue la venta, o sea, la venta que yo voy a ir acumulando acá de acuerdo a la cantidad de limones, la venta de un Sí. tipo y la venta de otro tipo, y me pide también que le diga la cantidad de, el total de limones, el total de las 150.000 Ah, plantas, que eso no lo pusimos, estaba esperando que alguien me lo diga, ¿sí? Lo podemos ir acumulando acá, si se quiere, en este sector, donde voy a tener un total de limones, ¿sí? Un total de limones y voy acumulando nada más, bien. ¿sí? En realidad después de la normal, no antes de la normal.
Yo lo puse ahí antes de la normal, pero es después. Cuando me dice la cantidad de limones la normal, voy acumulando en un total de limones, ¿sí? Bien, Entonces bien. esta variable de total de limones iría aquí. Nada más que eso. Esos son los datos que vos deberías mostrar, no el recorrido total. Si vos querés hacer el recorrido de las 150.000 plantas, va a ser medio largo lo que te muestre. Claro, Es y lo que me vos hacías explota la referencia. computadora. Tal cual. No sé si te va a explotar, pero Esta compu que estoy se ahora va a sí. demorar, digamos. Ah, bueno, eso sí puede ser. Bien. Entonces, tengo el total de limones que lo acabo de agregar, que es lo que me pide mostrar, las ventas que me pide mostrar de cada uno, pero todavía me está faltando algo que es la duración de la cosecha. Y ahí es donde Eloísa creo que preguntaba vos, decía, ¿qué hacemos con esa distribución que me dice cuánto cosecha por día? Arbitrariamente yo no puedo decir cuántos días duró la cosecha. ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos hacer? Mientras yo voy tratando de completar esto, aquí lo único que hago es cerrarlo para pasar al siguiente limón. Antes incrementaré el valor de i acá, o aquí nomás, donde ustedes quieran. Una vez que sale, termina de recorrer todos los limones, ¿sí? Recién ahí va a pasar a la otra planta, que es acá, ¿sí? Vuelve a la planta número 2 y hace todo hasta terminar las 150.000 plantas. ¿Hasta ahí está claro esta parte? Sí, profe. Horrible esto, pero vamos a tratar de que siga acá. Bien, si se entendió esa primera parte, pasamos a la segunda parte, que es lo de la duración de la cosecha. Una alternativa para hacer esto es lo siguiente. Yo sabiendo ya con la variable esta TL que yo le puse, cuántos es el total de limones, a partir de esa variable yo voy a saber la duración de la cosecha. ¿Cómo? Asignándole a otra variable lo que vale eso. ¿Por qué le asigno a otra variable? Porque si no la voy a sobreescribir a esa misma y yo necesito mostrar, como recién le decía a Franco, ¿era? No me acuerdo, creo que sí. Necesito mostrar el total de limones, la venta de uno y la venta del otro. Entonces yo simplemente le asigno ese valor que será las 150.000 plantas por, supongamos, 45 limones, que me da muchos millones de limones. ¿Sí? Un valor grande, seguramente. Sí. Esto que está acá ahora tiene el contenido del total de limones y es un valor grande. Lo que yo voy a hacer es comparar esta variable, que yo le puse aux por ponerle algo, esa variable auxiliar, lo voy a comparar. Ahora sí voy a tomar como parámetro lo que decía Eloísa, que sabemos que se cosecha entre 15.000 y 20.000 por día. ¿Sí? Como mínimo, 15.000. Y como máximo será el 20.000. ¿Ok? Sí. Eso es los valores que nosotros tenemos como dato. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder hacer esta partecita de acá es comparar ese valor grande que tiene el auxiliar, preguntar si es mayor a los 15.000, ¿sí? Que es el menor o lo menor que puede cosechar por día. ¿Y por qué pregunto si es mayor? Porque seguramente la primera vez, como decía, son muchos millones de limones, va a ser mayor que esos 15.000 que puede hacer por día, ¿sí? Simplemente le asignamos ese límite para asegurarnos de que ingrese. Ingresa. Una vez que ingresó la primera vez, se cumplió el primer día de cosecha. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, Una vez que ya sé que ingresó y que se cumplió el primer día de cosecha, tengo que saber exactamente cuánto es lo que se cosechó ese día. Si es lo que me dice la distribución. ¿Sí? ¿Y cuál era la distribución que me decía cuánto? La distribución uniforme, ¿verdad? sí, pero primero tenemos que calcular GDU. Ahí acabo de intentar dibujar el GDU.
Y luego vamos a saber cuánto es la cosecha. Yo voy a poner el C nada más, de cosecha, que es la distribución uniforme. ¿Cómo era la distribución uniforme? 15.000, no era 15.000. Sí, 15.000 más 20.000. 5.000 5.000 U. ¿Sí? 5.000 U. El 20.000 S, acordate que es el A más B menos A por U. Entonces, aquí yo sé cuánto se cosechó. Y para que esto que está acá, en el auxiliar mayor a los 15.000, ¿sí? Para que en algún momento salga, yo tengo que ir decrementando mi auxiliar, ¿sí? ¿Con qué lo voy a decrementar? Y con lo que acabo de cosechar. Entonces mi auxiliar va a ser el auxiliar menos la cosecha. Supongamos que cosechó 15.000, ¿sí? Si tenía 5 millones o 6 millones o lo que sea, menos los 15.000, ¿sí? Me va a permitir ir decrementando y poder entrar nuevamente acá, ¿sí? Hasta que el auxiliar ya sea menor a esos 15.000 que puede cosechar por día. ¿Ok? Mientras tanto, fue sumando en este lugar la cantidad de días cada vez que ingresó, un día de cosecha, 2 días, 3 días, hasta que termine. ¿Por qué no lo trajo como una división? ¿Cómo? Parte no Perdón. entendí. ¿Por qué no traje como una división? O sea, primero calcula cuánto puede cosechar en un día y en base a eso divide el total de Cada día que limones. calcula el U. A ver, volvamos franco a ver si te entiendo, porque justo se acopló ahí Agustín, Sí, creo que. me molesta, no. Si no se puede calcular cuántos limones se pueden cosechar por día y a ese le dividimos, y a la cantidad de limones totales le dividimos ese valor. No estaría entendiendo si se pudiese hacer. A ver, vos Por decís ejemplo, tenemos que la 1.000 limones. variable esta C, Tenemos 1.000 limones sí. y nosotros calculamos que por día se pueden recolectar 100 limones. Entonces hacemos 1.000 dividido 100 y nos dan los días. No, porque la distribución te está diciendo, esta distribución uniforme te dice cuánto es realmente. Vos no tenés un número fijo, digamos. Claro, Sobre por el día total de varía. limones, claro, varían por cada día el cuánto cosechan, pero vos no podés dividir ese valor por el total de las plantas que tenés. ¿Se entiende? Ah, bien, 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 bien. O sea, no es arbitrario decir, digamos, esto es lo que cosecha por día, porque no sé exactamente cuánto. Bien, Yo por bien, bien. cada día que va ocurriendo de cosecha, voy sabiendo recién cuánto es lo que se cosechó al final del día. Y el día siguiente comenzarán de nuevo y capaz que es lo mismo, capaz que es menos, capaz que es más. Pero siempre se mantiene entre 1.500, ¿cuánto es mucho? Entre 15, 15.000 y 20.000. exacto, siempre es entre esos valores. No sabemos exactamente cuánto. Bien. Y entonces cuando el auxiliar es menor a 15.000, o sea, se sale A 15.000. Cuando es menor, saldría del ciclo. Ya ahí recién sale de acá. sí. Pero en este momento pueden pasar varias cosas. Una es que salgamos directamente y hagamos lo que nos pide, que es mostrar. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Simplemente nos pide que nosotros mostremos las variables, bueno, los datos en sí, todos, que era las ventas de los excelentes, las ventas de los comunes, el total de limones, ¿sí? Y además nos decía que mostremos los días que duró la cosecha. ¿Sí? Yo estoy poniendo los nombres de las variables nada más. Se supone que ustedes deben mostrar un mensaje allí, ¿sí? Lo que sale por pantalla normalmente. Pero puede que alguien me diga, pero falta algo, no hay o no se contempla en algunos casos. ¿Cuál podría ser? ¿Qué opinan ustedes respecto de lo último? La variable auxiliar que tiene el total
que decimos que comparamos con un valor mayor a 15.000. El valor, ahí no El estás tope. contemplando el valor menor a 15.000, o te pueden haber quedado 14.999. Exactamente. Esa es lo que no pusimos o no contemplamos allí. Lo que dice Franco. Tengo 14.999 limones. ¿Es mayor que los 15.000? No, por lo tanto salió, pero me quedaron los otros 14.999. ¿Qué pasa allí? Cuando yo voy a mostrar la cantidad de días, no va a ser la cantidad de días real, porque la última, los que sobraron, no se los cosechó. ¿Sí? En realidad lo que debería ocurrir es que sí se cosechen esos 14.999, entonces nosotros tenemos que contemplar eso. ¿Cómo se contempla eso? ¿A alguien se le ocurre? Aquí, digamos, antes de mostrar todo. Con otro ciclo. Y si es mayor Lo a que 0, podemos- sume uno más. Exacto. Preguntarle simplemente si el auxiliar, esa variable que yo puse, si es De mayor a 0, ¿sí? Si es mayor a 0, que le sume al día uno más. ¿Sí? Porque si le quedaron limones los 14.999, los tiene que cosechar igual, pero al día siguiente, pues ya se terminó la jornada. Por lo tanto, eso le tiene que sumar uno más y recién allí mostraría todo lo otro. ¿Sí? Es una opción. ¿Estaría bien o mal colocar esto? No estaría mal si no lo ponemos. No está contemplado nada más. El ejercicio no me dice que tengo que hacer eso. Pero sería un adicional. ¿Se entiende? Sí. Bien, alguien que no haya entendido este planteo del ejercicio número 1 está para que ustedes lo corrijan y le sumen todas las variables que no están, que dibujen bien, por supuesto, no como está hecho acá, pero se entiende el planteo. ¿Sí o no? No los escucho. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, si les parece, pasamos al 2. Bueno, Nos quedan 3 minutos 50 y 50. Se corta y volvemos a entrar. Este es el 1. Vamos al 2. Una compañía de seguros está tratando de evaluar la eficiencia de un sistema de telemarketing. Para eso ha estimado que por día se harán entre 1.000 y 1.500 llamadas telefónicas, de las cuales puede ocurrir que solo un 40% de los llamados contrate el seguro. Además, el valor del seguro estima que será aproximadamente 15.000 pesos, desviación 1.500. El gerente está dispuesto a implementar dicho sistema de ventas solo si se superan las ventas en por lo menos el triple de lo invertido. Para esto tengan en cuenta que los datos de cada llamada son los siguientes. Cada llamada dura aproximadamente 15 minutos. El costo de las llamadas es 10 pesos por minuto y necesita 20 operadoras vendedoras con un sueldo de 8.000 mensual. Lo que nos pide es simular la operación de este sistema de telemarketing durante un mes y brindar ayuda al gerente para tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar? Pregunta. La de Si implementar está ese dispuesto a sistema. implementar el sistema de venta. Bien. Tiene que tomar la decisión si va a implementar o no, de acuerdo a que si las ventas superan el triple de lo invertido. ¿Qué es lo que yo voy a mostrar por pantalla? Solamente eso. ¿Ok? Es lo único que muestra por pantalla el diagrama. Lo demás son todos cálculos para ayudarme a decidir eso. ¿Bien? ¿Cuáles son las distribuciones que tenemos acá? Tenemos de vuelta una normal. Los 15.000, desviación 1.500. A La ver, de a uno. exponencial. De a uno. A ver, vamos a Agustín vos primero.
La primera que veo yo, la que resalta más, es la normal, que es 15.000 pesos de aviación 1.500. Ujú. Después tenemos una Bien, binomial, tenemos una. ¿Qué que en más? el 40% de los llamados contrata el seguro, el otro 60% no lo va a hacer. Binomial. Bien. La ¿Qué otra? la primera es uniforme, como dijo Franco, porque hay Bien, un intervalo entre 1.000 y 1.500. bien. ¿Alguna otra, alguna otra Y Y una sí, descripción? exponencial. la exponencial de Bien, lo que y la duran las llamadas. exponencial. Perfecto. ¿Lo demás Todo dato está fijo. subrayado por allí? Todo fijo. Bien. Datos fijos, los 10 pesos por minuto y lo de las 20 operadoras o vendedoras con el sueldo de 8.000 pesos mensuales. Obvio que eso no es real, pero es lo que dice el ejercicio. Bien, como decía el compañero entonces Agustín, las distribuciones, la uniforme, tenemos una binomial, una normal, una exponencial, los datos fijos, el costo de llamada, 10 pesos por minuto, las operadoras con su sueldo. Si tenemos que escribir la distribución uniforme, como decía, tenían los límites entre A y B, 1000 y 1500, que son las llamadas, ¿sí? Las llamadas por día, entre 1000 y 1500, y se le expresa 1000 más 500 U. Si tengo el 1000 más 500 U, significa que antes tengo que poner un G de 1 en el diagrama. En la binomial, como decía Agustín también, a ver si le podía compartir a ustedes el acceso. Me dan un segundo mientras van pensando cómo resolver el diagrama. Yo les comparto por el chat. Díganme si lo pueden copiar, por favor, a esa dirección. A ver, pueden hacer clic o algo. ¿Se ve lo que yo le... Intentando. Sí, pero creo que copiar no se puede, profe, tiene alguna restricción. Sí, pero haces clic y te redirecciona al link, ¿no? ¿Sí? ¿Te está pudiendo... Ahí estoy, me estoy tratando de ingresar. Los demás pueden hacer clic ahí en el link, a ver si les abre una ventana? No, profe. Bueno, No, a mí me está pidiendo la cuenta de Outlook. Yo tengo la mía aparte, pero no tengo la de la ¿por qué el institucional. compañero puede hacer clic y los demás no? Es raro. Capaz que lo tengamos deshabilitado por defecto, por Que seguridad. es especial. No tiene Ah. permiso para obtener Agustín. Bueno, está bien, está bien. Lo dejemos por ahora. Yo quería ver si ustedes podían participar con la pizarra. Ya vamos a resolver eso. Bueno, escucho propuestas para la resolución del ejercicio. Ya sabemos cuáles son las distribuciones, ya sabemos cuáles son los datos fijos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una locura. Deberíamos encontrar el primer, ¿cómo se dice? El Primero primer necesitamos una variable bucle, donde digamos. tenemos que guardar la cantidad de llamadas que se harán por día. Bien. No, pues, Haz una primero se distribución debería uniforme. empezar con una variable, digamos, que acumule los días. A ver, de a uno, de a uno. Bien, ahora sí me está gustando más lo que escucho. Inicio, variables, bucle de 30 días dijeron por allí, no Sí. reconocí la voz. Y menor Sí, o igual a 30. Vamos a hacer, a mí me gusta la variable D de día. Sí, bueno, no importa, más o menos así. Ingreso el primer día, ¿ok? Después Franco creo que es el que habló y que dijo la cantidad de llamadas. No sé si era Franco. Se Sí, debe, sí, sí. se debe calcular la cantidad de llamadas en el día. Bien, ¿cómo hago para saber la cantidad de llamadas por día? ¿Quién me Hacemos dice eso? GDU y la distribución uniforme. Yo lo voy a agregar ahí, pues no lo había puesto. Y hacemos para saber la uniforme, yo lo voy a poner la ELI de llamada, nada más.
¿Sí? Ustedes vayan, por favor, haciéndolo bien en su apunte. Listo. Ya tengo acá, esta era mi GDU. Con esto que está aquí, que es mi distribución uniforme, yo ya tengo mi cantidad de llamadas en ese día. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora, a cada una de esas llamadas hay que aplicarle la distribución esa binomial para saber si es que aceptan o no. Recorrer cada llamada para ver cuánto duró. Bien. Ambos tienen razón. ¿Sí? Los dos. Debo recorrer las llamadas. Menor o igual, bueno, a eso quise poner una letra ahí, chicos, ahí. Un i menor o igual a las llamadas. ¿Sí? Yo voy tratando de decirles, porque no se entiende nada lo que hago con el mouse. Recorro las llamadas. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer acá. Recorrer las llamadas. Antes de poner el i menor o igual a la llamada, deberé inicializar aquí la variable i. ¿Y por qué la inicializo ahí y no la inicializo acá arriba? ¿Cuál es la diferencia? Que una nos sirve para los días y una para solamente para ese ciclo, digamos. Porque si yo lo pongo acá arriba, ¿sí? Cuando ingrese para el día 2, va Ya a va a tener tomar la última cantidad de la llamada anterior. Exacto. Solo por eso. ¿Sí? Bien, entonces lo que tengo que hacer, lo que dijo uno de los compañeros, recorrer la llamada y ahora tendré que saber si contrató o no contrató el servicio, el seguro. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer esa parte para saber si contrató o no? Hacemos Bueno, GDU el GDU de la binomial. Bien, hacemos un GDU acá. Bueno, que se entienda que eso es para el GDU. Y tengo que hacer la binomial acá. ¿Sí? El U, el menor o igual a 0,40. 40% era. Sí. Sí, Bien, 40%. Si me dice que el 40% sí contrata y el resto no contrata el seguro. ¿Qué pasa cuando no contrata el seguro? ¿Qué hace? Cuando no se contrata se calcula solamente el costo de la llamada. Bien. Cuando no contrata solamente, y eso está importante lo que dijeron ahí, porque recuerden que cada llamada, contrate o no contrate el seguro, tiene un costo, y eso hay que sumarlo de alguna manera, ¿sí? Bien, vamos por el lado del sí para poder continuar con lo otro. Cuando sabemos que sí contrató el seguro, ¿qué pasa acá? ¿Qué hago aquí? Se hace digamos, la normal. Checar la vamos normal. acumulando Primero se hace la normal, como dicen por allí los compañeros, a donde me va a dar, yo lo había expresado con la variable venta, ¿se acuerdan? Sí. Con la variable venta dentro de la normal, ¿sí? Con esa variable venta, lo que yo voy a ir haciendo es acumulando las ventas. Acá. Supongamos que le llamemos ventas totales, ¿sí? Ventas totales más las ventas o más el valor del seguro si se lo quiere, ¿sí? En este lugar, lo único que voy a hacer es saber cuánto es el seguro que contrató y en este lugar lo que voy a hacer es ir sumando cada venta del seguro. Bien. Como por el no, al igual que por el sí, lo que nosotros vamos a hacer es saber la duración de la llamada para poder tener un gasto que tiene el total de llamadas. Necesito ahora la otra distribución. ¿Cuál era, Franco? La que me daba la duración. Exponencial. Exponencial, profe. La Exponencial. exponencial Cada que llamada yo dura le había... aproximadamente 15 minutos. Bien, que yo le había puesto de mayúscula, en menos 15, el logaritmo
de U. ¿Ok? Sí. Eso me da la duración de la llamada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para saber cuánto gastó? Alternativas, por lo menos dos. Los escucho. ¿Cuáles serían las alternativas? Espera que estoy viendo Alonso. Nos devuelven minutos, ¿verdad? A eso sí. Sí, ¿Cuánto vale cada minuto de la llamada? 10 pesos. 10 pesos, se multiplica 10 por 10 Bueno, y entonces, sí, te escucho. Podría no, ser es más, se le restaría la venta total. Una cosa son las ventas de los seguros y otra cosa son los gastos de las llamadas. Son dos cosas distintas. D por 10 pesos. El D por los 10. Y antes podría, el que quiera, Ir podemos guardando hacer todo ese coste. sí, un gasto, digamos, si se quiere, una G de gasto más la duración por los 10 que vale cada minuto de la llamada. ¿Sí? Lo pueden hacer acá adentro, o como otros compañeros decían, profe, pero yo no lo quiero hacer así, quiero hacerlo con la cantidad de llamadas, hacerlo después y multiplicarlo por los 10 que sale la llamada, o sea, la duración por los 10, me dice, voy acumulando la duración de la llamada, también van a tener que saber en este lugar cuánto duró la llamada, abajo ir acumulando la duración de la llamada acá, hasta que terminen todo eso de las llamadas y recién hacer la operación por la cantidad que vale, digamos, cada minuto, ¿sí? Por los 10 pesos. Eso ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Cualquiera de las dos formas está bien. Lo único que hacemos es volver, ¿sí? A las llamadas. Una vez que terminó la llamada, ¿qué es lo que hacemos? Que terminaron todas las llamadas, lo único que hacemos después de acá es ir al siguiente día. ¿Sí? Pasamos al día 2. Entonces, en el día 2, nuevamente, vas a ver aquí la cantidad de Profe, llamadas. Sí, me escucho. ¿no sería bueno también después de del primer día saber cuánto se ganó en ese día? O sea, acumularlo para una ganancia mensual, puede ser. Eso está, o quise hacerlo acá. Ah, listo. En las ventas totales, digamos, o sea, la venta, el valor del seguro que contrató, lo va acumulando aquí, con esto, Ujú. ¿sí? No sé si es lo que vos querías, Sí, lo que me profe, sí decías, es. ¿sí? Bien. No contrata seguro, también se cuenta ahí. Ay, escuché, ¿Ve? alguien dijo algo, pero no, si no contrata el seguro, no sé qué. No cuentan ahí la ganancia total. Y no, porque si no contrata el seguro no vende nada, pero la duración de la llamada tiene un costo. Por eso es que lo hacemos para ambos, sea por el sí o por el no contrató, la duración de la llamada es igual para los dos. Si contrata, se demorará más tiempo seguramente y la duración será distinta a que si no contrató. No le gustó, no, listo, no contrató, pero el costo de la llamada para el dueño es lo mismo. Tiene un costo. Profe, y dentro de los gastos no debería incluido el sueldo de los operadores. Eso sería al final del mes. Ah, es verdad. Bien, buena observación de ambos, ¿sí? Buena observación de los dos. Va al final del mes, sí, lo tenemos que hacer, pero nos sirve para comparar nada más esos datos fijos. ¿Cuáles eran los datos fijos? Lo que les pagan, decían por ahí. ¿Cuánto era lo que le pagaban? A 8.000 las mensual. 8.000.
8.000, ¿y cuántos eran las operadoras, las vendedoras? 20. 20. 20 por 8.000 son 160.000. Sí, ¿Así es? Bueno, sí. entonces, si queremos hacerlo después al final de los 30 días, lo que tenemos que hacer es sumar esos 160.000, que es fijo ya sabemos cuánto va a ser. Si le queremos llamar la inversión a eso, son los 160.000 más, ¿qué cosa? A los gastos. Más los gastos, Sí, que serían los más el gasto de las llamadas, ¿sí? El G que puse por allá abajo. Entonces los 160.000 más el G sería lo que esta gente está invirtiendo. Ahora, ¿cómo hace para contestarle si va a invertir o no? En realidad, Si en B es este mayor que sistema. 3 BCI. Si la venta total es mayor que 3 veces y, como dice el compañero, ¿sí? Si me dice que sí, perdón, si me dice que sí, y si me dice que no, si me dice que sí, acá sí invierte, y si me dice por el no, no invierte, si es menor, ¿sí? Esta parte que traté de graficar al último es lo único que le interesa saber a este sistema. Si invierte, ¿sí? O no invierte. Por lo tanto, todos los cálculos anteriores que hizo este diagrama le sirve para poder mostrar solamente esto, ¿sí? Y una vez que mostró eso ya al final, no tiene nada más que hacer, ya le dijo si voy a invertir o no voy a invertir, terminó. Más o menos, ¿entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguno de ustedes hizo alguno de los diagramas o recién ahora están viéndolo conmigo? Recién lo estoy viendo yo. Yo igual. Y yo. Bueno, Lo mismo, profe. ¿les parece que pasemos al tercero? Sí. Sí, profe. Bueno, este ejercicio lo va a hacer Franco. Está nominado Franco, porque vos participas mucho. Le dejo el espacio a otro compañero para que participe igual que yo. Si quiere usted, También. si quiere usted. Distinto. No, por Distinto, supuesto, Tachi. por supuesto. Les propongo que leamos el 3 y a ver si se nos ocurre de qué manera podemos ir armando esto, ¿sí? Yo no lo voy a dibujar, lo van a dibujar ustedes en sus hojas, pero me van a ir diciendo cómo se lo podría armar, ¿ok? Bien, el dueño de una productora desea determinar las ganancias obtenidas por la comercialización de entradas de un único concierto. Su objetivo es optimizar este proceso en los distintos puntos de ventas, y las operaciones son sumar más empleados o mejorar las prestaciones a través de la web. Este estudio se basa en los datos de conciertos anteriores y se ha estimado que por día se venden en promedio entre 2.000 y 2.500 entradas de distintos tipos y en distintos lugares. Las entradas se clasifican en general, platea y VIP, siendo los precios 1.000, 1.500 y 3.000 respectivamente. Además, la probabilidad de venta de cada uno es la siguiente. General, el 0,5, platea 0,4 y VIP 0,1. Se considera además que la preferencia de los clientes para comprar entradas por internet es aproximadamente el 60% y por cabina 40%. Las entradas se venden con un mes de anticipación. La compañía cuenta con 50 empleados a los cuales se les paga 4.000 más menos 500 pesos a cada uno por mes. El alquiler del predio costó 300.000, el contrato del artista 200.000 y por publicidad ingresan 400.000. Bien, en esta primera parte del enunciado,
¿Qué tenemos? Distribuciones, datos fijos. ¿Qué tenemos que mostrar al final? Y hay de vuelta distribuciones normales, hay uniforme. Hay dos binomiales. Por día se ven en Binomiales. promedio 2.000 y 2.500 entradas, es uniforme. Ujú. Después los precios 1.000, 1.500 y 3.000 respectivamente son fijos. Bien. Después la tabla, que son probabilidades. Binomial es eso. Binomial. Binomial, bien. Binomial. Si es por online o por cabina también binomial. Bien. ¿Y qué más? Después los 50 empleados fijos, lo que se les paga es media. El alquiler, el costo es fijo, el contrato de artista es fijo. Fijo. Y publicidad fijo. Perfecto. Identificamos todo. ¿Qué es lo que tengo que mostrar? ¿Qué muestra este diagrama? ¿Qué El objetivo necesitas es saber? optimizar el proceso, dice. ¿Sabe qué le conviene más? Si mejora la venta online o Sumar contrata más más empleados. empleados, claro. Eso, exacto. Bien. Fíjense en la otra parte que está ahora en pantalla, que ustedes lo tienen allí en su... No sé si lo imprimieron o no, pero lo tienen allí al práctico. El dueño de la productora necesita saber la cantidad de entradas vendidas del concierto. ¿Cuántas entradas generales, platea y VIP se vendieron? ¿Cuántas entradas se vendieron de manera online y cuántas en la tienda física? ¿Y cuántos fueron los ingresos generados por las ventas de entradas? El costo total y la ganancia neta. ¿Sí? Y lo que sigue, que dice simular 30 días de venta de entradas y ayudar a que decida el dueño de la productora qué decisión va a tomar. Como ya dijeron, mejorar la prestación online o agregar más empleados. ¿Sí? ¿Cómo va a decidir? Si las ganancias son mayores a 500.000, ¿sí? Agrega nuevos empleados y si es menor a 500.000, estas prestaciones online. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que mostrar. Una sola cosa necesita ver por pantalla este sistema, o este diagrama, o este ejemplo. Saber si va a agregar empleados o si va a mejorar su prestación online. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hago para hacer todo lo demás que me está pidiendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el bucle más grande? 30 días. De los días. Los días. Perfecto, ese es el bucle más grande. Los días, recorrer o simular los 30 días de ventas. Bien, una vez que tengo el bucle de los días, ingreso el primer día, ¿qué tengo que hacer? Calcular las entradas. Calcular la cantidad de la venta de entradas, y eso me da un número. ¿Cuántas entradas se vendieron? Listo. ¿Cómo lo hago? Con la distribución uniforme. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo queda la distribución uniforme? 2.000 más 500 por 1. Bien. ¿Cómo queda la binomial? Que no les había mostrado, me olvidé. ¿Sí? General, platea y VIP con la probabilidad de cada una y con la acumulada. ¿Sí? Recuerdan que la acumulada, eso no les marqué, me olvidé, pero el valor que toma la acumulada es lo que va a estar dentro de la binomial. Cuando ustedes hacen los if de la binomial, los valores que toman son los valores de la acumulada, ¿ok? Parece que sí. ¿Cómo, profe? Repite esa Sí. parte. Los valores que va a tomar dentro del diagrama, cuando ustedes hacen la binomial, el if, digamos, de cada una de estas ramas que tiene, que son dos nada más, ¿sí? El primero de la binomial va a decir que u es menor o igual a 0,5. Sí. Si no es menor o igual a 0,5, va a preguntar si u es menor o igual a 0,9. Sí. ¿Ok? No los valores de la probabilidad, sino los valores de la acumulada. Eso es lo que tiene en cuenta. ¿Bien? Bien. Bien. La otra binomial que nos daba si compraba por internet
O si compraba en la cabina, el 0,6, el 60%, ¿sí? Y la distribución normal que nos daba, o nos dice cuánto le va a pagar a cada uno de los empleados. El dato fijo era que teníamos 50 empleados, pero el sueldo que le paga a cada uno es distinto. Por lo tanto, para yo saber el total, digamos, que se le paga a estos empleados, tengo que hacer un ciclo y recorrer los 50 empleados. ¿Bien? Por cada uno hay un sueldo distinto. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. No Digamos, tanto e ir como viendo qué Franco tipo de decía, empleado ¿no? es, ¿verdad? Por cada uno, aquí lo único que te está diciendo como dato es la distribución que le está pagando entre 4.000 y más o menos, no sé si estaba así expresado, pero 4.000 es la Más o menos media y 500. 500 es el desvío, Sí, ¿ok? Entonces, básicamente es entre 3.500 y 4.500. Pero vos no sí, sabés exactamente cuánto le paga al empleado 1 o al empleado 50. Para eso claro, está la distribución. Claro, claro. Entonces, claro, vos ahora tenés sí. que recorrer cada uno de esos empleados para saber cuánto le paga a ese empleado e ir sumando, Sí, ¿sí?, el total. Profe, hay que registrar la asistencia en el aula virtual. Sí, tranquilo, todavía no es hora. Nos quedan 8 minutos, o sea que tenemos de sobra. Ya se quiere ir, compañero. Entonces, Apurado. sí, está apurado, ¿no? Sí, está apurado. El jueves, profe. Entonces, lo que tenemos que Pues, hacer es recorrer, y mañana va a ser peor, no se preocupen. Y los días que siguen, peor todavía. Porque esto hay que tratar de entenderlo, chicos, si bien es medio complicado así virtual, pero hay que tratar de entenderlo porque lo tienen que aplicar en el avance 2, simplemente que por eso, ¿sí? Y más todavía, no es por presionarlos, pero la semana que viene tienen que rendir un trabajo práctico sobre esto. Entonces es importante que tratemos de entenderlo y todas las dudas que surjan este fin de semana se puedan sacar esas dudas el día miércoles y jueves antes de rendir. Bien, entonces la normal, lo que me va a ir acumulando son los sueldos de todos los empleados, me va a dar el sueldo de un empleado y los voy a ir acumulando. Bien, ¿estamos de acuerdo entonces hasta acá? Planteemos cómo sería el diagrama. Ya sabemos que el bucle más grande, el de los días, recorremos los 30 días, ingresamos, tenemos que saber cuántas entradas se vendió ese día, y después, ¿qué más? Chicos, Preguntar si es general, platea VIP. hacemos la distribución normal para todas las entradas que obtenemos y de ahí calculamos el total para. Ya dependiendo del precio de cada una. Volvamos. Tengo el bucle de los 30 días. Ingreso, día 1. ¿Sí? Primero veo Hago, para qué categoría de entrada pertenece. bien. Pero un puntito antes, si se quiere, ¿sí? Lo que hago es, una vez que tengo todas las entradas, tengo que discriminar por cada una de esas entradas a cuál pertenece, si es general, si es platea o si es VIP. Sí, hay que ¿Sí? hacer los dos if. Hay que hacer. Claro, Sí. primero hacemos el 0,5, como les decía recién, con la acumulada, el 0,9, ahí tenemos ya los tres tipos de entradas. Por cada una de esas entradas, fíjense lo que nos pide al final el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio al final nos Contarla está. cada una. Contarla cada una. Entonces, por cada una de ellas hay que contarlas. Por cada una de ellas hay que saber la venta. O sea, si entró por ahí, significa que vendió una. Hay que acumular plata. O sea, además de cantidad, de cuántas, hay que acumular plata por cada uno de los tipos de entrada. ¿Sí? Profe, una Y pregunta. Entonces, como primer paso, lo primero que haríamos es calcular la cantidad vendida en el día y de ahí empezar a ver qué proporción va para cada categoría.
Exacto. Primero sabemos la cantidad de ese día, cuántas entradas. Supongamos 2000 entradas. Recorremos todas las entradas. Por cada una de esas entradas tenemos que decidir si es general, si es plateo, si es VIP. Si Claro. es general, tenemos que contar las generales, cuántas son de las generales, cuántas son de las platea y cuántas son de las VIP. Pero además, en cada una de esas ramas hay que ir sumando plata para saber la venta de todo eso, de todas esas Claro, entradas. claro, ¿Sí? y ahí nomás seguido también hacemos la de ventanilla o cabina, perdón, internet o cabina. Sí, exactamente. Esto lo pueden hacer o antes de la binomial para saber si es general, plateo, VIP o después de la binomial de esta, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. No va a cambiar en nada si lo ponen al principio y discriminen si es por internet o por ventanilla y después preguntan si es general, plateo, VIP o al revés. Da igual. Ahí les pasé por las dudas. La gente que se quiera retirar o tenga otra cosa para hacer, el código es de la asistencia 2880, le pasé por el chat. De todos modos, nos quedan 4 minutos y yo me voy a volver a conectar los otros minutos que faltan hasta las 5 de la tarde por si quieren seguir preguntando algo sobre este ejercicio o sobre los otros. Bien, esa parte que acabamos de describir entre ustedes y yo, los días, recorremos los 30 días, sabemos cuántas entradas, discriminamos qué tipo de entrada es, si se compró en ventanilla, si se compró por internet, y una vez que terminamos de recorrer los 30 días haciendo eso, saliendo del bucle de los 30 días, tenemos que saber lo de los empleados que hablábamos, no sé si era Eloísa que estábamos charlando sobre los empleados. Allí recién hacemos el bucle de los 50 empleados para saber el sueldo, digamos, de cada uno e ir acumulando para saber cuánto se le pagó en total a estos empleados. ¿De qué nos va a servir eso? Para saber cuánto es lo que ingresa y cuánto es lo que egresa para tener nuestra ganancia neta. Fíjense que al final les está diciendo cuántos fueron los ingresos generados por las ventas de entradas, cuánto es el costo total y cuánto es la ganancia neta. ¿Sí? Entonces, yo los ingresos los voy a tener con las ventas de entradas. ¿Y cuáles son los egresos? Los sueldos, el contrato del artista, el predio, y no sé si se me está yendo algo más. Publicidad. Pero eso dice que son ingresos. La publicidad son ingresos. Entonces, los ingresos, además de las ventas, se le suma la publicidad, que es un costo fijo, ya un dato fijo, ¿sí? Además de las ventas, los ingresos se le suma la publicidad. Y para los egresos, como decíamos, lo dijo ya creo Nicolás a todo, que era los sueldos, el total de los sueldos, es el contrato del artista y el costo del predio. Esos son los 3 valores que tenemos como egreso. Si lo que hacemos es restar los ingresos menos los egresos, tenemos nuestra ganancia, y esa ganancia es lo que nos va a permitir hacer lo que nos pide al final. Ayudar al dueño de la productora a tomar una decisión que si las ganancias son mayores a 500.000, esas ganancias son mayores a 500.000, tiene la posibilidad de agregar nuevos empleados y si no, tendrá que mejorar la prestación online, de acuerdo a esa ganancia. Sí, profe, esa decisión la dejamos explícita también en el diagrama o es ya fuera del diagrama. No, afuera, al final de todo, después que hagas el cálculo del ingreso y el egreso y la ganancia neta, que eso va al final, después de esos 3 cálculos, ¿sí? Haces la pregunta, simplemente unir la ganancia neta es mayor a los 500.000, por el sí agrega empleados y por el no mejora la prestación online. Eso es lo único que muestra. Los demás, algo para acotar. Hay mucha gente callada en este curso. Se cortan en unos segundos y yo me vuelvo a conectar. Los que no quieran, no sé si ya se registraron la asistencia o no. Yo, profe, sobre mañana el
¿Los horarios los va a pasar más tarde? Sí, sí. Después que termine con la última comisión, me pongo a armar el cronograma y lo subo. No. Pero siempre teniendo en cuenta que son 15 minutos por grupo, no más de 15.